Buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema muy importante, el cual es bases de datos básica para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Me presento, mi nombre es Diana Patricia Fuquen Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Sistemas en el CEAD José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. La expectativa que tengo para este curso, o una de las expectativas que tengo, es llegar a manejar de forma correcta el modelado de entidad-relación de las bases de datos, así como la implementación de las mismas en el lenguaje SQL. Esto como base de mi carrera profesional y de esta manera poder obtener más conocimiento a futuro. Para iniciar este tema, vamos a dar una definición de qué se trata las bases de datos. Las bases de datos es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto, los cuales son almacenados para su posterior uso. Es decir, o con un ejemplo para explicarlo un poco más fácil, una biblioteca puede considerarse como una base de datos, la cual está compuesta por documentos impresos en papel e indexados para su posterior consulta, es decir, organizados de una forma tal que en el momento que necesitemos algún libro sea más fácil su ubicación. Actualmente, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, lo que quiere decir en formato electrónico. Bueno, vamos a introducirnos en el tema de la evolución histórica de las bases de datos para el curso Bases de Datos Básico. Para 1884 encontramos que se creó la máquina perforadora. En 1884 los censos se realizaban de forma manual hasta que apareció la máquina perforadora. Esta perforaba unas tarjetas y se utilizaban para el uso de un censo en Estados Unidos, donde mejoró significativamente el proceso de terminación de la misma, de este censo, ya que anterior a esta máquina perforadora se demoraba aproximadamente 7 años para tener este censo, y después de la máquina perforadora se redujo este tiempo a 2 años y medio aproximadamente. Ahora vamos a ver la cinta magnética en 1950. En la década de 1950 se cambia a un sistema de lectura secuencial y ordenado, donde el inglés Overly Smith, con este mecanismo, dio inicio a la automatización de la información referente a las mismas a través de cinta magnética, que a su vez respaldaban dicha información. Continuamente, en la década de 1960, las empresas pudieron adquirir computadoras para facilitar sus gestiones, ya que las empresas electrónicas bajaron los precios, lo cual representó un adelanto importante y útil para la época, ya que se puede encontrar la información sin necesidad de saber la ubicación exacta de los datos. Pues en esta época se almacenaban ese tipo de información en discos duros. Ya para los años de 1900 o el año 1965 se inicia el concepto de bases de datos con el uso de grandes bases de datos relacionadas. Para la década de 1970 aparece la base de datos en red, con terminales conectadas al mismo, conformada por una colección o set de registros, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces en una red. En la década de los 80 comienza el auge de la comercialización de los sistemas relacionales. Es decir, aparece SQL, se convierte el sistema declarativo de acceso a base de datos estándar de la industria,
donde SQL permite especificar diversos tipos de operaciones en ellos, efectuando consultas con el fin de recuperar de forma sencilla la información que hay en la base de datos, así como hacer cambios en ella por medio de comandos. En el año o en la década de los 90, la programación en base de datos giró en torno a las bases de datos orientada a objetos, la cual es una combinación de la programación orientada a objetos y las bases de datos, creando un OBDMS, la cual hace que los objetos de la base de datos aparezcan como un objeto de un lenguaje de programación. Y actualmente, en la actualidad, hay 3 grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos, las cuales son IBM, Microsoft y Oracle. Además, que por otra parte, la compañía que genera más información sería Google. En este caso, encontramos que alguna de las tendencias de las bases de datos sería: la expectativa a futuro con las bases de datos se proyecta a la manipulación de las mismas por medio de todos los dispositivos móviles, con acceso móvil a la red. Por otra parte, las bases de datos paralelas, en la cual se maneja la misma base de datos al mismo tiempo, es decir, esta base de datos puede estar en diferentes lugares almacenada para su uso, pero también la podemos manejar de diferentes lugares. Entonces, esta sería una tendencia a futuro de las bases de datos. Como un ejemplo, en la utilización de la base de datos sería las transacciones realizadas por una tarjeta de crédito u otro dispositivo de transacciones comerciales cotidianas. Generan todas un conjunto de registros los cuales se van a archivar en una base de datos de la empresa. Por ejemplo, para los bancos, las bases de datos son de gran importancia, ya que a través de ellas se lleva el control de los movimientos financieros de los clientes. Para este tema, algunas de las conclusiones que puedo dar serían las siguientes. Los usuarios necesitamos cada vez más recursos tecnológicos. Es por esta razón que surge la evolución de los sistemas y, por consiguiente, las bases de datos. Es importante darse cuenta cómo al realizar una transacción, la información se procesa en microsegundos y además se realizan transacciones al mismo tiempo en la misma base de datos en diferentes lugares, que es lo que explicaba anteriormente. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Es por esta razón que no debemos quedarnos atrás, pues apostarle por completo a esta carrera representa un futuro preciso y claro que sin duda hará más fácil la vida de las personas y por consiguiente la de nosotros. A continuación verán algunas de las bibliografías que utilicé para la realización de este video. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un excelente día.